Buenas noches, ¿qué tal Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, profesora. ¿Y vos también? Todo bien aquí, esperando que se conecten, ¿sí? Para iniciar la clase. ¿Qué tal con el desarrollo del balance? ¿Bien o mal? Bien, profesora. Qué bueno, qué bueno. Voy a estar tomándome el tiempo hoy y como terminamos la semana voy a cargar un plan de cuentas un poco más reducido para no confundirles también a ustedes. Y como les digo, también ya resumido, ¿verdad? Con las cuentas que ustedes ya conocen, ¿sí? La que más utilizamos. Y también, lógicamente, no voy a alzar el balance todavía, voy a esperar hasta el lunes para ir viendo. Entonces ahí recién voy a poder cargar todo lo que es los resultados. Porque si no, la gente que no presenta, se le hace fácil copiar de lo que es el resultado ya que está en la plataforma. Entonces, por ese motivo es que estoy aguardando para alzar todas esas cuestiones. El diario sí ya lo alcé, pero el balance, lógicamente, que todavía ustedes no terminaron, ¿sí? Entonces, y lo están haciendo en base al mayor también, ¿entienden? Entonces, por ese motivo, ya por experiencias pasadas en donde cargaron todo y copiaron lo que entregaron después, ya prácticamente ya tienen la mesa servida. Entonces, mejor es esperar un poco más, ¿verdad? Eso en cuanto a lo pedagógico, ¿verdad? También quería consultar si es que no has tenido ningún problema con las demás tareas, con el tema del diario, y si ya estás avanzando o no en el balance, ¿sí? Mientras esperamos a los otros compañeros que se conecten. Con el diario creo que tengo uno, ya no me falta completar. Es Ah, el segundo. ya, entiendo, entiendo. Voy a completar este fin de semana para el ya. Bueno, referente al diario también voy a estar preparando una guía también que les va a servir muchísimo a ustedes en cuanto a cuándo se debita, cuándo se acredita, ¿sí? Cada cuenta, ¿sí? Eso lo voy a estar alzando también en la plataforma para que ustedes tengan una guía de cómo se registra cada cuenta, ¿sí? Porque por lo visto que en cuanto a cuentas, me estoy dando cuenta que no sé si habrán desarrollado bien ustedes, porque para llegar a seminario, ustedes están, algunos están tercero y otros están cuarto. Para llegar a esta instancia, entonces ya hubiesen dado los conceptos básicos y bueno, diferenciado las cuentas, ¿sí? Entonces, si no diferencian qué cuenta utilizar por cada ejercitario, se hace un poco difícil hacer la registración de la operación en sí. ¿Sí? Entonces, la registración contable pues es un proceso que ustedes tienen que desde el primer año dar ya los conceptos de mercadería, de caja, ¿sí? Y cuando se debita, cuando se acredita para después hacer lo que estamos haciendo ahora, que ya es la registración de eso, de las operaciones, utilizando ya las cuentas. Y como ustedes saben, este es un bimestre de taller, de un seminario contable en donde se hace toda la registración ya de esos conceptos aprendidos o dados anteriormente, ¿sí? Y es fundamental que ustedes puedan terminar ese balance. Yo voy a estar contentísima si es que terminan y que comprendan ese balance. Para mí es un logro muy grande, porque después vamos a hacer un diario, ¿verdad? Pero ya va a ser un diario de SA en donde no va a variar mucho la registración. Entonces ya le va a ser mucho más fácil la SA, ¿sí? Porque la unipersonal tiene su particularidad y la SA también. A la hora de registrar en el diario nomás es la diferencia, ¿sí? Entre, lógicamente, documentaciones. Pero a ustedes, nosotros no le estamos pidiendo documentación. ¿Saben por qué no estamos pidiendo documentación? Porque eso implicaría que ustedes tendrían que tener un archivo y en área digital pues un poco complicado rellenar todos los pagarés.
Por ejemplo, de un ejercitario, del ejercitario que nosotros estábamos desarrollando hasta ahora, que ustedes están cerrando ahora el balance, ustedes tendrían que hacer todos los pagarés, todos los recibos, ¿sí? Todos los cheques que dice allí. Entonces, eso iba a ser, o sea, le estoy diciendo en la vida real, en una clase presencial. Eso es lo que se realiza, además del asiento y del balance y del mayor, ¿sí? O sea, toda la documentación, ¿sí? Entonces, tipo pasantía, esto lo estamos utilizando como soporte en algunas documentaciones para saber cómo se hace, por ejemplo, el acta, ¿sí? Eso de la SA, también las notas de crédito, débito, las cartas comerciales, todas esas cuestiones que vimos en documentaciones nos sirven también en esta materia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En seminario hay que llegar a un objetivo específico, que es el balance. Ustedes tienen que llegar a culminar este curso sabiendo o realizando el balance, ¿sí? Y también los anexos. Ahora, hoy vamos a estar desarrollando lo que es el flujo de caja, ¿sí? O el estado de origen y aplicación de fondos. ¿Sí? Ella me faltó. Mayor ya el problema. Sí. Estamos hablando de nuestra tarea que está, si no sabemos lo correcto del mayor, pues va a estar difícil hacer bien lo que es el balance impositivo. Eso es lo que estamos hablando con el compañero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo. Todo Sí, profe. Bueno. Pensé que yo me quedé sin saldo. No. En realidad no conecté bien acá mi modem de internet. Se desconectó acá. Ya otra vez. Suele suceder. A veces tengo problema de conexión y a veces, como les digo, es una cuestión bastante complicada. En cuanto a los saldos del libro mayor que me habían solicitado encarecidamente, yo lo había dicho de que iba a haber esos saldos hoy, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan el fin de semana más o menos ya como para poder ir presentando su balance, ir viendo, corrigiendo eso, ¿verdad? Pero también le quiero decir nomás y quiero también dejar bien en claro, ¿verdad? Que el proceso es individual en cuanto a los trabajos. Si ustedes se fijaron, yo en esta materia no estoy pidiendo trabajos grupales, todos son individuales los trabajos. Y si surge lo siguiente, hay gente que todavía no presentó diario y el diario ya está en la plataforma, ¿sí? Entonces, ahí es una cuestión que por qué a lo mejor yo no alcé con las tareas, ¿sí? Porque ya me sucedió en módulos diferentes, no con este grupo ni tampoco con esta universidad, ¿verdad? Pero en grupos anteriores, en el bimestre anterior, en el que prácticamente los que entregaban tarde sus tareas estaban perfecto su diario, ¿sí? Perfecto su mayor, ¿sí? Entonces, ¿por qué me consultaron por qué no alcé todos los asientos del libro? Porque hay gente que todavía no hizo el libro, ¿sí? Todavía no alzó su tarea del libro. Y yo estoy haciendo el sondeo de esas tareas, ¿sí? Estoy, digámosle, haciendo ese seguimiento a la gente, porque si ustedes se fijan, hoy estamos 2 en la sala, ¿sí? Eso es en la sala, y después hay gente que ve la clase grabada de acuerdo a su tiempo, y hay gente que todavía no presentó ni la primera tarea de la primera registración. Entonces, por allí va la mano de que yo no puedo estar dando demasiada información en cuanto a la realización de los libros, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, también le pido a ustedes que encarecidamente, una vez que yo corrija a ese mayor y las 2 tareas pendientes que quedaron para corregir, que no compartan esa información, sino que lo realicen ustedes, que les sirva a ustedes, ¿sí? Porque si no estamos perjudicando a los demás que nos están siguiendo
el proceso, ¿sí? ¿Por qué digo perjudicando? Porque en realidad cada uno tiene que hacer su diario, cada uno tiene que hacer su registración, ¿sí? Porque es un taller, esto no es un copia y pegue, ¿sí? Acá queremos aprender a elaborar y va a ser una materia específica para poder ejercer la profesión. Y como le dije a Ángel, porque era el único que estaba, voy a alzar más materiales de apoyo que son de lectura obligatoria, porque me estoy dando cuenta que las cuentas que cuando se debitan y cuando se acreditan, no sé si ustedes llegaron a dar eso. Entonces, para nivelar esa cuestión, porque hay gente que me dice, sí, sí, yo soy técnico contable, está bien, pero hay personas que no lo son. Entonces, me veo la necesidad de cargar esos materiales y les sugiero que lo lean, ¿sí? Porque yo voy a estar cargando eso por cuenta, por ejemplo, mercadería, cuándo se debita, cuándo se acredita. Banco, cuándo se debita, cuándo se acredita. O sea, cada cuenta, ¿sí? Y también voy a alzar un modelo de plan de cuentas resumido, ¿sí? Acorde a las cuentas que ustedes utilizaron en su balance, ¿sí? Eso lo voy a estar haciendo hoy, ¿sí? El día de hoy voy a cargar eso. Entonces usted también le voy a facilitar el trabajo porque me estoy dando cuenta que estamos flojos en cuanto a conceptos, ¿sí? Yo no sé hasta que llegar a dar seminarios sin la base, entonces es un poco complicada, ¿sí? Entonces, ¿qué tal están en el desarrollo de esos balances? ¿Pudieron realizarlo o no pudieron realizarlo todavía? Porque hay tiempo, creo que yo promedié hasta el domingo la entrega prácticamente. Si hay alguna duda referente a la elaboración. O no hay dudas referente a eso. Entonces yo inicio nomás ya la clase porque ya va a ser 18:49. Son 7 menos 10. Yo voy a iniciar nomás ya con los que estamos porque me estoy dando cuenta que los días viernes casi la mayoría no se está conectando. Entonces, yo creo que ya es responsabilidad de cada uno también eso. Y como les digo, voy a corregir ese mayor y dejo a responsabilidad de cada alumno ya hacerse cargo de lo que es la parte de si brindar información o no al compañero, ¿sí? Porque de repente estamos perjudicando a los demás, ¿sí? A eso me refiero. Y en cuanto a talleres o en cuanto a práctica, eso es importantísimo, de tener una autoría propia, de elaboración propia, ¿sí? No un copia y pegue del compañero, ¿sí? Por eso las primeras registraciones yo exigía que hagan manuales, ¿sí? Para ver las letras de ustedes, si es que realmente es la letra de ustedes o demás. Hoy yo ya no voy a más hacer eso, voy a mostrarle a ustedes y ustedes pueden usar Excel, pueden usar Word, cuál se sientan más cómodos, o si quieren hacer en su cuaderno y alzarlo de igual manera, lo pueden hacer, ¿sí? No voy a más estar de repente exigiendo en cuanto a la forma, ¿sí? Pero sí, siempre les pido, por favor, que sean también honestos con ustedes mismos, ¿sí? Porque más allá de todo es lo que vale, ¿verdad? Y ustedes saben que nosotros los contadores debemos ser, o futuros contadores, debemos siempre ser personas incorruptibles, ¿sí? Y es lo que más hace falta en nuestro país, gente que no se preste, ¿sí? Tanto a lo que es actuar fuera de los procesos y de las leyes vigentes por sobre todo, ¿sí? Bueno, voy a iniciar la clase del día de hoy sobre el flujo de efectivo. Este informe que se realiza del movimiento del efectivo de una empresa lo hago en forma anual, ¿sí? Quiere decir que todo lo que tengo en mi registro contable de efectivo lo tengo que tener ya bien apartado. ¿Qué significa eso? Que ya tengo que tener de repente cuánto pagué en efectivo a los proveedores, cuánto pagué a mis personales en efectivo, ¿sí? O sea que para eso están las cuentas contables, ¿sí? La cuenta caja es la que hace esa diferencia. Entonces yo voy al mayor y ahí voy a saber si dije por varios, si dije por capital, si dije por pago de costos. Entonces, o a varios, ¿sí? Depende cómo lo registré, entonces ya voy a saber
a qué fui de repente pagando o a qué erogación llegué a la hora del pago, ¿verdad? Si lo hice en forma de efectivo, tendrá que estar en mi mayor caja, ¿sí? Otro punto importante antes de iniciar es que tienen que haber leído, tener una lectura previa de lo que es la NIC 7. Yo voy a poner en la plataforma también ese documento que es la norma internacional de contabilidad de cómo hay que registrar en el flujo caja, de cómo es la estructura y qué hay que tener en cuenta para la registración en este informe. Bueno, voy a compartir con ustedes lo que es el ejercitario del día de hoy, que es el ejercitario número 1, ¿sí? Y me van a confirmar si se ve. ¿Se ve o no se ve? ¿Me confirman? Se ve, bro. ¿Se ve? Se ve. Bueno, Se ve. está bien. profe. Bueno, este es un ejercitario breve, ¿sí? De todo el movimiento que tuvo esta empresa. Dice el ejercitario, la empresa El Sol S.A. en el cierre del año 2019 tiene un saldo de efectivo equivalente a 10 millones de guaraníes, ¿sí? Y en el año 2020 ha realizado las siguientes transacciones en efectivo, ¿sí? O sea, acá me va a ir citando cuáles fueron esas transacciones que esta empresa en cuestión. Hago la acotación que este borrador de operaciones no tiene nada que ver con el borrador de operaciones que estuvimos realizando a la fecha. ¿Por qué? Porque el ejercitario que estuvimos realizando, el borrador de operaciones que estuvimos realizando hasta la fecha, casi no tiene movimiento de caja porque lo depositamos todo en banco, ¿sí? Entonces, después, utilizando el mismo borrador, podríamos hacer conciliación bancaria, pero este ejercitario en sí tuve que recurrir a otro borrador de operaciones para poder realizarlo, ¿sí? Hago esa aclaración, ¿sí? Por ahí, si surge alguna duda. Este ejercitario no tiene nada que ver con lo que estamos realizando hasta el momento, ¿sí? Es un nuevo ejercitario y es exclusivamente para el rellenado del flujo de efectivo o flujo de caja, ¿sí? Bueno, aquí me cita entonces, debajo de lo que dice las transacciones en efectivo, me da los montos en guaraníes, ¿sí? Todo en guaraníes. Recuérdense que la moneda de cuenta dentro del país es guaraníes. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, eso hago la aclaración también, si yo tengo movimiento en efectivo, ¿sí? Si recibo en efectivo también en los comercios puede suceder esto, ¿sí? De que recibo dinero en dólares, en pesos, en reales. Entonces, ¿qué hago en ese caso? En ese caso tengo que ir, para nosotros, los que hacemos la registración, nos basamos en la cotización de la SET, gente. No recurrimos a ningún banco, se le hace los cambios, ¿sí? Yo no sé si manejan lo que es hacer cambios de distintos tipos de moneda, eso tenemos que manejarlo también, ¿sí? Entonces, hacer ese cambio antes de realizar este flujo de caja, ¿sí? Porque si yo no hago el cambio no voy a poder realizarlo. ¿Y dónde encuentro la cotización de la SET? En la página de la SET, específicamente en informes periódicos. Allí día a día la SET va cargando lo que son las cotizaciones acorde para la registración contable. Si esa cotización no va a ser igual al banco, eso hago la aclaración también. Esto es lo que le estoy dando, la información es bastante actual, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tenemos facturas de pagos, ¿sí? O sea que de repente recibo de pago que fueron facturas a crédito que fueron en dólares o en peso. Entonces, sí o sí tengo que hacer la conversión desde el momento que registro esa operación, ¿sí? Bueno, entonces tengo aquí, en este ejercitario en específico no tenemos en dólares ni en pesos, es todo en guaraníes, ¿sí?
Entonces tenemos lo que es la venta al contado de 187.500.000. Tenemos un recibo de cobro de facturas a crédito por un importe de 57.350.000. Luego tenemos un pago a proveedores en efectivo de 530.000 guaraníes. Y este pago es a proveedores locales, ¿sí? No es exteriores, es proveedores locales. Acá voy a poner proveedores locales, ¿sí? Entonces, 530 millones es lo que le pagué hasta la fecha, ¿sí? Luego, tengo un importe de compra de mercaderías al contado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo no hago el detalle de qué factura es, porque eso se hace dentro del diario. En el formato del flujo de efectivo ya no nos pide ningún tipo de documentación. Esto lo hacemos después, ¿sí? Entonces, no nos requiere poner el número de la factura, ¿sí? Ya es un resumen netamente de lo que es la caja o el movimiento de caja, ¿sí? Anual. Aclaración. Entonces, tengo las compras de mercadería al contado, 456 millones en guaraníes. Luego me dice mi ejercitario específicamente que pagó a 5 funcionarios, ¿sí? A 5 funcionarios con un sueldo mínimo es de 2.192.839, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer acá el cálculo para saber cuánto pagó, y acá me dice durante 12 meses. También tengo que multiplicarlo entonces por 12 para saber cuánto pagó a sus funcionarios. Y a partir de allí también sacar lo que es IPS. Tienen que sacar el monto real, si es que no lo hicieron en efectivo. Nosotros vamos a asumir aquí que se hizo en efectivo, entonces vamos a tomar por entero eso, porque sabemos que como patronal pagamos el 16.5. Entonces solamente lo que se le descontó de repente al personal, pero pasa lo siguiente, que yo le desconté a mi personal y yo pagué, ¿sí? Yo pagué en efectivo. Entonces, por eso, al final, se considera eso otra vez, como le digo, entre sumas y resta, otra vez, al fin y al cabo va a ser lo mismo, ¿sí? Si le resto yo a mi personal, ¿sí? Le descuento a él y después pago yo esa diferencia. Es como pagar otra vez el mismo monto, ¿sí? Entonces, este monto lo tomamos como un monto total multiplicado por la cantidad de funcionarios y multiplicado por los meses trabajados, ¿sí? Entonces, sigo explicando el ejercitario, ¿sí? Pago según boleta de pago de impuesto al valor agregado, un importe de 2.457.889 guaraníes. O sea, esto es lo que se pagó durante el año. Puede ser uno o varios meses que me salió IVA a pagar, entonces pagué ese importe de IVA, sí que me salió. Esto es hasta la fecha, entonces el total según los recibos de pago o boleta de pago que tengo en mi poder, ¿sí? Después tengo el pago de los siguientes gastos y me detalla ahí los gastos a los cuales pertenece. Sería agua, luz y teléfono, 10.500.000. Papelerías e impresos, tengo 3.500.000. Luego tengo útiles de oficina, tengo 1.100.000 guaraníes. Luego tengo alquileres pagados, 12 millones de guaraníes. Luego tengo publicidad y propaganda, 1.800.000 guaraníes. Y posterior a eso tengo una compra al contado de una camioneta para uso de la empresa, ¿sí? De 60 millones de guaraníes. Por lo visto que la camioneta era usada, no nueva. Luego tenemos el detalle de la deuda. Sería la empresa deuda 50 millones al Banco Río Saeca, ¿sí? Banco Río, de los cuales, según recibo de pago, ha realizado el pago de 7.800.000, ¿sí? Luego me dice, realiza el flujo de caja respectivo, ¿sí? O sea, atendiendo a todo lo anterior, yo tengo que hacer, rellenar mi
flujo de caja, ¿sí? O mi flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, esto yo lo tengo que plasmar dentro del flujo. ¿Sí? Acá ya me están dando prácticamente, o sea, yo le estoy dando a usted prácticamente todos los datos sin hacer tanto protocolo y tampoco sin solicitarle a ustedes que rellenen todas las documentaciones, ¿verdad? Entonces, allí viene la facilidad que tienen, que directamente van a poder a pasar, identificar simplemente cuáles son los gastos y cuáles son las inversiones que realiza la empresa, ¿sí? Bueno, entonces, hasta aquí el ejercitario. Ahora tengo que compartir con ustedes primeramente los cálculos, ¿sí? De cada ítem en realidad, para poder después eso ya transcribirlo o rellenarlo dentro de lo que es el flujo de efectivo, ¿sí? Entonces aquí los cálculos que hay que realizarlo primero y después para llevarlo a nuestro modelo, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo el cálculo que faltaría realizar dentro del cálculo auxiliar va a ser pago a funcionario. Eso voy a tener que hacer el cálculo ahora, ¿sí? Entonces voy a poner cálculo auxiliar, ¿sí? Este va a ser un cálculo auxiliar que voy a realizar antes del relleno para saber en exactitud cuánto es pago a empleados. Entonces, ¿qué pasa? El pago a empleados lo tengo aquí. Me dice pago a 5 funcionarios con sueldo de 2.192.839. Sería 5 por 2.192.839 por 12 meses, ¿sí? Y allí voy a sacar lo que yo he pagado a mi personal. Entonces hago 5 por 12 por 2.192.839, ¿sí? Entonces va a ser 131 millones, ¿sí? 570.340, ¿sí? Entonces, si me confirman este monto, sería 131.570.340 guaraníes, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo pagué a mi personal en el año, ¿sí? A 5 funcionarios en sueldo mínimo, imagínense. ¿No? Parece poco, pero al multiplicarlo por los meses y por los funcionarios, sale un monto bastante sustancioso. Bueno, luego tenemos tengo que ver qué otro cálculo auxiliar tengo que realizar. Aquí tengo lo que es el pago de la boleta del impuesto al valor agregado. No hay nada para calcular. Otro cálculo que puedo hacer adicional. A ver un poco. Decían, profe, aguinaldo ahí, profe, no, ¿verdad? O sea, lo que nos dice ahí nomás hay que calcularlo, ¿verdad? Claro, si de repente realizaste este cálculo aquí, este ejercitario no me está diciendo que pagó todavía el aguinaldo, ¿sí? Sí. Si me dice que efectivizó, imagínense, inclusive hay empresas que lo arrastran al siguiente año, les cuento. Aguinaldos a pagar, ¿sí? O sea, en realidad esa cuestión del pago de aguinaldo, y yo sé por qué me está preguntando justamente Aldo, porque él es funcionario público y el sector público se maneja muy diferente. ¿Saben por qué? El sector público ya tiene su presupuesto anual, ¿sí? Y la planilla ya va con todo lo que es el aguinaldo, inclusive, no sé a qué fecha ya empiezan a cobrar luego los funcionarios públicos el aguinaldo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, Aldo? La contabilidad pública es muy distinta y diferente a lo que es la contabilidad privada. Y como ustedes saben,
nuestro programa de estudio nos condiciona, o sea, nos mete en un cuadro en donde es unipersonal y SA durante este módulo o este bimestre, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La contabilidad pública es toda una materia, ¿sí? Están las planillas de presupuestaria, tiene un proceso de, digámosle, de aprobación presupuestaria y ya están todos codificados, también tienen su código, el 200, el 300, ¿sí? Seguramente el compañero maneja también los códigos, si es que está en el área contable, de repente auxiliares, manejan los códigos que son área administrativa, ¿verdad? 200 porque son todos gastos, 210, depende de qué tipo de gasto sea. Entonces es otro manejo. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿dónde está aguinaldo, verdad? Pero en realidad todavía nosotros no le pagamos a nuestros empleados. En el sector privado, por ejemplo, es muchas veces diferente en cuanto al manejo. Inclusive hay gente que arrastra hasta el otro año el tema del aguinaldo. Queda como, se hace toda una provisión. Por ejemplo, en este caso, contablemente hablando, si es que no se pagó todavía, porque por lo visto que no se pagó todavía, entonces, ¿qué se hace? Se hace una provisión del pago y se hace el total dividido los 12 meses, ¿sí? El total dividido los 12 meses y se multiplica por la cantidad de empleados que haya. Entonces, ese es mi aguinaldo a pagar en el año y lo llevo aguinaldos pagados a aguinaldos a pagar. Entonces, ¿qué pasa? Aguinaldo pagado lo tengo como un gasto y aguinaldos a pagar como una deuda porque todavía no pagué esa deuda, ese aguinaldo. Una vez que yo doy entrada a ese aguinaldo, allí recién sale el efectivo caja o el banco, porque puede ser que lo pague también con cheque. Entonces ahí recién se reconoce, ¿sí? Se aprovisiona, pero todavía no se pagó, entonces no está dentro de este ejercitario por el momento. Puede ser que aparezca también el pago del aguinaldo, ¿sí? Entonces, en este ejercitario no estamos teniendo ese pago, ¿sí? Solamente el pago a 5 funcionarios por 12 meses. Luego tenemos lo que es el pago según boleta de pago del impuesto. No hay nada que calcular aquí. El siguiente cálculo auxiliar que debo hacer es este. Es el de agua, luz y teléfono, el de papelerías impresos, útiles de oficina. O sea, ¿qué tengo que hacer con todo esto? Tengo que sumar, gente. Tengo que sumar entonces y sacar el total de gastos. Entonces voy a poner acá mi cálculo auxiliar también el total de gastos, ¿sí? Entonces voy a poner abajo total de gastos en efectivo, ¿sí? Total de gastos en efectivo y allí pongo mi total de gastos en efectivo, ¿sí? Entonces, mi total de gastos en efectivo voy a tener que sumar. Entonces, hago la suma de 10.500.000, ¿sí? Sería 10.500.000, ¿sí? 10.500.000 más ¿cuánto? Más 3.500.000, ¿sí? Ahí tengo un total de 14, más 1.100.000, ¿sí? Voy a tildar esto, más 1.100.000, más 12 millones, ¿sí? Que es de mi alquileres pagados, sigue siendo gasto, 12 millones. A ver un poco. Más lo que es mi publicidad y propaganda, que es 1.800.000, ¿sí? Todo esto ya, este también, allí, más 1.800.000. Luego tengo lo que es la compra al contado de la camioneta, ya no es un gasto, ¿sí? ¿Qué es la compra al contado de una camioneta? A ver,
si reconocen. ¿Qué sería la compra al contado de una camioneta? ¿Qué es la camioneta para la empresa? Un patrimonio. Un patrimonio. ¿Qué tipo de patrimonio? ¿Activo, pasivo? Rodado. Rodado, sí. Activo. Y rodado es activo, ¿sí? ¿Activo Sí. fijo o activo corriente? Fijo. Fijo. Ok, entonces forma parte de mi plan de cuenta en el sector de propiedad, planta y equipo. Forma parte de mi activo fijo. Entonces es una inversión en activos fijos. No va dentro de gastos, ¿sí? Acá lo que voy a sumar para sacar el total solamente van a ser los gastos, ¿sí? Entonces la compra de la camioneta en teoría es una inversión, ¿sí? En el sentido de que yo obtengo ese bien no para revenderlo, ¿sí? Sino para utilizarlo. Y no solamente eso, sino que es un bien que tiene un año de vida útil reconocido en la ley, en la cual es 5 años de vida útil y requiere de depreciación y demás, ¿sí? Pero eso vamos a darlo en otra clase. Hoy vamos a hacer solamente lo que es el flujo de efectivo para no confundirnos. Entonces, ¿cuánto me sale la suma acá? Hasta 1.800.000 guaraníes. Me sale la suma de 28.900.000. A ver si confirman conmigo. Ese monto sería 28.900. ¿Sí? El total de los gastos o la erogación de gastos propiamente dichos. Eso también me preocupa de que no sé si reconocen cuáles son gastos, cuáles son inversiones, cuáles son costos. Entonces eso es importante para poder llevar a cabo también este ejercitario, ¿sí? Bueno, a ver un poco. Hasta aquí me siguen entonces 28.900.000. Tengo lo que es en cuanto a gastos en efectivo. Después tengo la compra de una camioneta. Sabemos que es un activo fijo. Durante el año compré, entonces al siguiente recién voy a poder depreciar. Luego tengo la empresa a deuda, me menciona el monto de la deuda y luego ya me pide simplemente hacer el flujo de efectivo. Entonces aquí no tengo otro cálculo más que el último que realizar, que es el de la deuda. Acá, por ejemplo, me dice, acá también puedo hacer ya la resta, ¿sí? Acá tengo un total de deuda de 50 millones, si me siguen. 50 millones, entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente restar los 50 millones, restar lo que ya se pagó para saber cuánto en realidad es lo que se adeuda. ¿Sí? Esto es fácil de realizarlo si es que tengo toda la documentación al día. Es muy difícil si no tengo ningún pago y tengo que hacer el flujo, ¿sí? Entonces ahí se me torna difícil. Entonces total deuda voy a poner aquí, según préstamo. Esto por ejemplo es según préstamo. Entonces, ¿qué voy a restar? Voy a restar lo que es el total de la deuda adquirida, ¿sí? Acá yo no estoy haciendo ningún descuento de nada, simplemente lo que efectivamente la empresa recibió, ¿sí? Hago la aclaración, ¿sí? Que es 50 millones y resto lo que es lo que ya se pagó, que es 7.800.000 de lo que ya se pagó. Entonces hay que restar eso, ¿sí? Entonces yo procedo a la resta de lo que se pagó y ahí obtengo fácilmente lo que es mi total de deuda. Acá faltó poner deuda, total de deuda, ¿sí? Entonces, allí tengo 50 millones menos 7.800.000 me hace un total de 42.200, ¿correcto, gente? Si me confirman, porque puedo equivocarme también. Entonces, allí tengo un total de 42.200.000. ¿Se entiende hasta allí qué es lo que voy haciendo en cuanto a los cálculos auxiliares antes de iniciar?
Esto pueden tener inclusive más cálculos auxiliares dependiendo del tipo de ejercitario que se vaya presentando. Hay ejercitarios, acá por ejemplo, es bastante generoso el ejercitario porque me da ya casi todo lo que necesito para rellenar, ¿sí? Bueno, hasta ahí se entiende lo que hice, lo que fui realizando. Sí, no, más o menos. Más o menos, profe. ¿Qué parte no entendieron bien? La parte de... Este 50 millones, profe. El último, la Sí, deuda. Sí, la sí. deuda, yo tengo mi deuda por préstamo. Esto es una deuda por préstamo. Lo voy a poner para que ustedes lo sea más claro posible. Por préstamos de 50 millones es lo que yo adeudo, ¿sí? A una empresa privada, en este caso que es un banco privado, es el Banco Río Saeca. Entonces, ¿qué pasa? Los cuales, según recibo pagado, he pagado 7.800.000, ¿sí? Entonces, mi deuda era 50 millones, ¿sí? Yo tengo que restar lo que es el pago que ya realicé para saber cuánto es el total de mi deuda actual, ¿sí? Yo ya no debo más los 50 millones, yo debo menos porque yo ya pagué dentro del año un importe de 7.800.000 y este 7.800.000 es en efectivo, ¿sí? Por eso está dentro de lo que es mi flujo de efectivo, ¿sí? Puede ser que los demás montos, o sea, las demás cuotas dentro del año se hubiesen pagado, pero como no son en efectivo, no aparece aquí. Pueden ser otro medio de pago también, ¿sí? Entonces, para este ejercitario, 50 millones a deuda, de los cuales 7.800.000 es lo que pagué en efectivo. Entonces, la salida en efectivo es solamente 7.800.000. Para saber cuánto tengo total de mi deuda, según en lo efectivizado es 4.200.000. El resto puede ser que lo haya pagado en otro medio, pero como lo digo, eso va a ir a otro cálculo, que sería si lo hice en banco, en conciliación bancaria, lo más probable, ¿sí? Pero aquí la resta lo hago solamente para saber cuánto es mi deuda, cuánto me sobra por pagar, ¿sí? Pero podemos suponer, entonces podemos suponer que solamente eso pagó, que no usó otro medio, entonces quiere decir que este es mi deuda a la fecha, ¿sí? Entonces, ya que no estamos basando solamente en este ejercitario aparte, independiente, entonces solamente pagó este 7.800.000 y para saber cuánto total es la deuda, a la fecha es 42.200.000 lo que se adeuda hasta la fecha del día de hoy, ¿sí? Entonces ahí sí puedo saber que esto es lo que se pagó, porque si yo no lo menciono en el ejercitario o no se menciona en el ejercitario, no voy a saber cuánto es lo que se adeuda ni cuánto es lo que se pagó, ¿sí? Entonces eso es importante que mencione para que yo pueda completar dentro de mi flujo de efectivo, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que ya hicimos todos nuestros cálculos auxiliares, el pago de empleados se entiende por qué. El total efectivo es simplemente la suma. Se puedo yo especificar acá, se suman todos los gastos, ¿sí? Para que ustedes sepan, se suman todos los gastos. En efectivo, ¿sí? Estamos hablando siempre en efectivo, gente, ¿sí? Todos los gastos en efectivo, ¿sí? Entonces, esto es fácil hacerlo así, de esta manera. Sin embargo, en la vida real tenemos que apartar todas las facturas al contado de las facturas a crédito, cargar todas las facturas a contado de las créditos, cargar todos los recibos y después recién nos salen estos montos, estos números que ya no aparecen acá. Entonces, sin embargo, a ustedes se les facilita esta información, entonces ya es mucho más práctico, ¿sí? Bueno,
Entonces, aquí se hace el cálculo, estos son los funcionarios, ¿sí? Por su sueldo, ¿sí? Y por los meses trabajados, ¿sí? O sea, ahí van a saber de dónde sale esto, ¿verdad? Meses trabajados. Después tenemos lo del préstamo. El préstamo es total deuda al inicio, ¿sí? Del préstamo, ¿sí? Después tenemos restado el pago. Se le restó lo que ya se pagó y esta es la deuda actual, ¿sí? El 42.200.000, ¿sí? Entonces, hasta allí ya hice los respectivos cálculos que me presenta mi ejercitario. Entonces ya puedo yo completar. Entonces ya va a ser mucho más sencillo una vez que hago hasta aquí. Entonces solamente lo que hago es fijarme nada más ya en los montos e ir completando. ¿De qué manera lo realizo? Voy a pasar al modelo y a ir completando esto. Entonces tengo mi modelo de efectivo, ¿sí? Entonces voy a compartir con ustedes el modelo de la resolución. Siempre lo voy a utilizar el modelo de la resolución porque en realidad este es el modelo real que se utiliza, que utilizamos dentro de la contabilidad, ¿sí? ¿De dónde saqué? Creo que la vez pasada ya le había mostrado, de la página de la SED, en la sección biblioteca, después van a estados financieros y allí van a poder bajar el anexo de la resolución 49/14. Es el modelo a utilizar, en donde están todos los modelos de todos las declaraciones y demás, ¿sí? Bueno, aquí por ejemplo, en este caso tenemos que el estado de flujo de efectivo tenemos que rellenar los datos principales. Uno de los datos principales es el nombre y apellido de la razón social. Entonces, para este ejercitario yo había puesto el nombre de El Sol S.A., ¿sí? El Sol S.A. Luego, El Sol. Entonces escribo allí el nombre. S.A. En este caso voy a poner su dígito verificador que es 800-789-0-00. Bueno, este dato lo tiene que brindar también nuestro borrador de operaciones o nuestro ejercitario, ¿sí? Si no lo brinda, entonces podemos también nosotros, si no lo brinda, no podemos nosotros completar, ¿sí? Generalmente tiene que aparecer todos los datos. El ejercicio fiscal, entonces, tengo que determinarlo yo, pero en realidad nosotros en nuestro ejercitario pusimos 2019, ¿sí? Y 2020. Y aquí están, estos son los 2 años, 2019 y 2020. Entonces, el que yo voy a declarar ahora es el 2020, ¿sí? Porque voy a usar un saldo del 2019 en caja. Entonces, quiere decir que es en el 2020. Y eso también tiene que mencionar dentro del ejercitario el periodo, que sería del 01, del 01, que generalmente es 2020, y vamos a suponer que ya tenemos hasta el 31 del 12, ¿sí? Del 2020, ¿sí? Entonces, allí pongo la fecha. Esto siempre es muy importante en contabilidad porque puede ser que nos pida, por ejemplo, un provisorio. Entonces, hasta tal fecha, y podemos hacer también un flujo provisorio hasta cierta fecha, la fecha que tenemos las documentaciones. Ejemplo, ahora estamos en septiembre, puede ser de este año hasta la fecha de hoy, que es 18 de septiembre. Puede ser también, ¿sí? Eso depende de la necesidad, pero la presentación ante la SED se hace en forma anual, ¿sí? Esto es a fines netamente comerciales o de repente bancarias, lo que se suele solicitar
en fechas distintas, ¿sí? Para documentar, para saber el movimiento de la empresa. Bueno, después aquí tengo identificación del representante legal. Si me aparece en mi ejercitario, lo completo. Si no, no. Tengo el nombre, el apellido del contador, que van a poner ustedes siempre su nombre y su número de cédula, ¿sí? En este caso no hay auditor, no estamos en tema de auditoría, entonces dejamos eso en blanco, ¿sí? Bueno, ahora vamos a lo principal, que es el contenido en sí, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo mis ventas netas de cobro neto. Entonces aquí yo voy a tener que poner el total de mis ventas netas. Entonces, ¿dónde está mi venta neta? Dentro de mi ejercitario. Entonces voy a mi ejercitario y veo cuánto es las ventas netas al contado. Las ventas netas al contado es en total 18 millones, 187.500.000. Y también, si se fijan en el ejercitario, si leen, está el recibo de cobro de factura crédito, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las facturas crédito que yo facturé están a crédito, pero se cobraron, ¿sí? Y se cobraron mi... Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profe. Se cortó de nuevo. Sí, ¿Me escuchan bien ahora? sí. ¿Sí? Bueno, justamente cuando iba a mostrar cómo lo que se rellena. Bueno, voy a compartir de nuevo entonces el ejercitario y me siguen, ¿sí? Bueno, ¿ven la imagen o no ven? ¿Me confirman, por favor? Sí se ve, profe. ¿Se ve? Bueno. El de hace rato, la verdad. Sí, el mismo es. Ejercitario de flujo de caja, dice. ¿Sí? Bueno. Sí. Ok. Entonces, si se fijan en nuestro ejercitario, tenemos ventas al contado y tenemos recibo de cobro de facturas a crédito. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tengo que sumar estos dos, ¿sí? Porque estos recibos de crédito, de facturas a crédito, es el cobro de esas facturas que yo emití a crédito, ¿sí? Entonces, para yo saber mi cobro neto en realidad, voy a tener que sumar lo que es ventas al contado y sumar a lo que es mis cobros de factura a crédito. Entonces ahí voy a tener que hacer una pequeña suma otra vez, que es 187.500.000 más lo que es 57.350.000, ¿sí? Entonces ahí voy a tener un total de 244.850.000, ¿sí? Entonces eso también puedo poner en mi cálculo auxiliar, ¿sí? Mis ventas netas, ¿sí? Ventas netas, entonces va a ser el total de la suma de los dos, que es 244.850.000, ¿sí? Si me siguen y si corroboran la suma también, ¿sí? Entonces, allí tenemos lo que es el total de las ventas netas. Una vez que yo tengo este total de ventas netas, ¿sí? Entonces, yo este importe es lo que voy a trasladar a mi flujo, ¿sí? De caja. Voy a trasladar, voy a hacer el respectivo traslado en donde dice ventas netas, ¿sí? O cobro neto. Y allí voy a trasladar ese mismo monto, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Allí ya tengo, este es del año, tengo que poner acá el año, este es el año 2020 y este va a ser el año 2019, ¿sí? Bueno, aquí, entonces ya tengo mis ventas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a pago a proveedores locales. El pago neto también me está solicitando mi modelo. Entonces, mi formulario de flujo de efectivo, voy a verlo cuánto es mi pago en efectivo a los proveedores según mi ejercitario.
según mi ejercitario, voy a ir viendo entonces cuánto es el pago a proveedores. Aquí no me da en mi cálculo auxiliar, me da aquí en mi enunciado que dice pago local a proveedores en efectivo. 530 millones es lo que tengo que, 530 millones es lo que tengo que registrar en esa parte. Entonces, este 530 millones es el pago a proveedores en efectivo, ¿sí? 530. Entonces, ese es lo que voy a poner allí, en mi flujo de caja. Entonces, eso aquí va a ser ese monto. Oh, no copié. Perdón, voy a llevar otra vez a mi ejercitario. A ver un poco. Sería 530 millones. Entonces, voy a compartir aquí en el pago a proveedores locales va 530, ¿sí? Ahí está, 530 millones. ¿Sí? Entonces ya tengo lo que es mi ventas netas y mi pago a proveedores, ¿sí? Entonces, ¿qué me falta más ahora? Pago a proveedores en el exterior no tengo, ¿sí? Eso no me especifica o no he hecho dentro de mi ejercitario, según el ejercitario. Luego tengo efectivo pagado a empleados, entonces tengo que especificar ahí cuánto fue mi pago en efectivo, ¿sí? Entonces, pago efectivo a empleados, voy a ver según mi ejercitario cuánto es. Pago en efectivo. Y eso lo habíamos calculado aquí. La parte de abajo, tengo lo que es mi pago a empleados. Aquí está en el cálculo auxiliar. Y lo había sacado y era 31.570.340, ¿sí? Entonces, voy a llevar ese monto ahí, el pago en total, el pago total, ¿sí? Después, una vez que tengo, voy a ir cargando y después voy a mostrar cómo es lo que se hace el procedimiento suma y resta, ¿sí? Bueno, luego tenemos el efectivo, ya está. Después tenemos el siguiente ítem, nos pide efectivo generado usado por otras actividades operativas, ¿sí? Entonces, las actividades operativas, ¿cuáles son? Son las actividades internas de operación, la llamamos o la denominamos a todas las actividades que se hacen internamente dentro de la empresa, ya sea la compra, la venta, el pago, el cobro, todo eso relacionado a las operaciones internas son las que van a ir en esta sección donde dice efectivo generado usado específicamente por actividades operativas, porque recuerden que en el primer ítem del flujo de efectivo lo realizamos por las actividades operativas, tanto de ingreso como de egreso, ¿sí? De efectivo, ¿sí? Entonces, siempre refiriéndonos a ese tipo de actividades. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de actividades operativas? Y vamos a verlo según nuestro ejercitario, ¿sí? A ver un poco. Voy a compartir otra vez de nuevo. Me dijeron que se quedó colgado mi página, ¿sí? Ahora están viendo el ejercitario. ¿Ven? ¿Me confirman? Con el audio, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Donde dice efectivo, 50 millones, van corrido, todo eso. Sí, el ejercitario. Bueno. Pues compartí hace rato lo que se quedó con el otro. Ah. O sea, el pasado, el otro se quedó en este. No pasó Bueno. al otro. Ah, bueno. Ok, voy a mostrar entonces de nuevo. Aquí las ventas al contado simplemente las sumé con los recibos de las facturas a crédito que se habían
cobrado en el mes de referente a las ventas que fueron a crédito. Entonces yo sumé y pasé al primer rubro, que es en el rubro de ventas netas, ¿sí? Ventas netas sabemos que son la suma de lo que se cobró de la factura de crédito y lo que realmente se vendió también al contado, ¿sí? Después pasé lo que es el pago a proveedores, ¿sí? De efectivo, en la zona de efectivos, de proveedores locales en efectivo, y lo que pasé a el siguiente rubro. Luego tenemos pago al exterior, tampoco lo tenemos, entonces en este ejercitario, y por eso no lo completé. Ahora lo que vamos a completar son todas las operaciones que fueron generadas y usadas dentro de el periodo en efectivo. ¿Cuáles son esas operaciones? Son las operaciones de compra de mercaderías, ¿sí? Tenemos compra de mercaderías y todos los gastos, el total de gastos que habíamos tenido en el año, que se halla aquí, el total de gastos en efectivo. Entonces tengo que sumar tanto la compra que hice en efectivo de mercadería, que fue en efectivo, como los gastos que yo tuve en efectivo para poder completar y poder realmente presentar ese flujo en forma real, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy aquí? Voy a sumar lo que es la compra de mercadería al contado junto con los gastos, ¿sí? Para poder presentar en ese rubro las actividades operativas. Sería 456 millones, ¿sí? Más lo que es todos mis gastos, que vendrían a ser en efectivo 28.900.000, más 28.900.000, ¿sí? Entonces ahí tengo un total de 484.900. Bueno, voy a poner acá mi cálculo entonces. Total de efectivo, 28.900.000, más las mercaderías, ¿sí? Pagadas en efectivo, que es 456 millones, ¿sí? 456 millones. Bueno. 456 millones, ¿sí? Entonces, eso hace en mi total de 484.900.000, ¿sí? Como gastos operativos o efectivos generados y usados en actividades operativas, ¿sí? Sería actividades operativas, voy a poner al lado, ¿sí? Entonces, en la actividad operativa se suman todo. ¿Qué se hace en la actividad operativa? Se suman todos los gastos, las compras que yo había hecho en efectivo, ¿sí? Todo lo efectivizado, independientemente del resto que me plantea mi modelo, lo tengo que sumar allí, ¿sí? Entonces tengo 484.900 en total según este ejercitario, ¿sí? Entonces, voy a ir a lo que es otra vez mi formulario o mi flujo de efectivo. Y aquí tienen, si se fijan, efectivo generado usado por otras actividades operarias, que no sean lo que ya están arriba, ¿sí? Aquí me condiciona el modo de presentar la información, ¿sí? ¿Se entiende eso? La venta por un lado, el pago a proveedores locales por otro lado, el pago a proveedores del exterior por otro lado, el pago efectivo pagado a empleados por otro lado, ¿sí? Luego tengo los demás gastos y lo que me pide por otro lado es el pago de impuestos. Eso entonces no lo voy a sumar dentro de este usado para otras actividades operativas, ¿sí?
Entonces, voy a trasladar el monto que dijimos, que es 484.900, a lo que es mi efectivo usado por otras actividades operativas. Y aquí, por ejemplo, en un año hay muchísimas, ¿sí? Pueden ser muchísimas las actividades operativas que se realizan dentro de una empresa, ¿sí? Que no sean los mencionados más arriba, ¿sí? Entonces allí tenemos lo que es el valor generado y usado, ¿sí? Esto yo lo que generé internamente, compré, vendí y fui pagando y cobrando, pagando y cobrando. Por eso me sale este monto, ¿sí? 484, falta un 0, a ver, ahí es. 484.900 tiene que ser. 484.900, ¿sí? Bueno, una vez que tienen estos montos, ¿sí? Ya lo pasaron aquí. Entonces vamos a ver cuánto es lo que yo pagué en impuestos, ¿sí? De acuerdo con el movimiento interno de la empresa, entonces surgió el pago del impuesto, puede ser el impuesto del IVA, impuesto del valor agregado en el mes, puede ser que haya pagado más de un mes dependiendo del movimiento. Entonces, aquí voy a ver cuánto me dice mi ejercitario que pagué. En este caso pagué 2.457.889, ¿sí? Entonces es ese monto que voy a ingresar en la parte de pago del impuesto, ¿sí? Entonces voy a salir y voy a ingresar otra vez a mi modelo, ¿sí? Y es ese monto lo que voy a transferir aquí, ¿sí? Ahí está, 2.457.889. Bueno, allí ya completé todas las actividades operativas. Quiero que entiendan también que el flujo de caja tiene las partes. Ayer habíamos dado eso, las partes del flujo de caja. Tiene su sector de actividades operativas en donde están todas las actividades internas que genera el mismo negocio, ¿sí? De compra, de venta, de pagos, de cobro. Eso se registra, o sea, se lleva o se muestra o se demuestra en este informe denominado flujo de efectivo de una empresa en específico, en este caso que es Sol. Entonces se demuestra dentro de lo que es el área de flujo de efectivo por actividades operativas. Todo esto que me pide aquí lo tengo que completar acorde a las documentaciones dadas, ¿sí? Y luego de hacer ya los descuentos, pagos o sumas o restas que fuesen necesarios, ¿sí? En el caso de los pagos y cobros, ¿sí? Una vez que tengo todo relleno todo el área de actividades operativas, voy a pasar a la siguiente área. Aquí me pide, antes de pasar a la siguiente área, el efectivo neto por actividades operativas, ¿sí? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Simplemente voy a ir viendo mi venta y voy a ir restando, ¿sí? Voy a ir restando los pagos que se fueron realizando con ese importe de ventas netas, ¿sí? El pago a el empleado y el efectivo generado y así también el pago del impuesto, ¿sí? Entonces allí, ¿qué voy a proceder? Voy a habilitar mi fórmula y voy a restar todos esos gastos de la venta que tuve en el año, ¿sí? Entonces voy a ir restando eso, ¿sí? Le resto el 530, le resto lo que es el 131, ¿sí? Le voy restando también lo que utilicé en efectivo generado. También le voy restando lo que es el pago del impuesto que lo hice en efectivo, ¿sí? Entonces ahí le doy Enter, ¿sí? Me va a salir mi resultado por actividades operativas. Allí yo me percato y me doy cuenta que en realidad ya tengo un flujo de caja negativo, porque si se fijan, las ventas en el año fueron muy inferiores y los gastos fueron bastante altos dentro de lo que es el movimiento de la empresa. Entonces allí yo ya puedo decir
que en realidad la empresa está recurriendo a fuentes externas para poder cubrir sus gastos, ¿sí? Porque en realidad no está generando el efectivo por las ventas en este ejercitario en específico, ¿sí? Entonces, hasta acá tengo negativo, voy a ver. Luego tengo el segundo rubro de mi flujo de efectivo, me menciona flujo de efectivo por actividades de inversión, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo aumento o disminución a inversiones temporarias, ¿sí? Luego tengo aumento o disminución del neto a inversiones a largo plazo, ¿sí? Luego tengo aumento o disminución del neto de propiedad, planta y equipo, ¿sí? Sabemos que cuando adquirimos o invertimos en un bien, ¿sí? Generalmente puede repercutir en nuestra caja en cuanto a que utilizamos ese efectivo para invertirlo todo allí, ¿sí? Entonces acá podemos visualizar si es un aumento va a ser positivo, ¿sí? Si va a ser una disminución es negativo, o sea, el monto se pone negativo, ¿sí? En nuestro caso, en este ejercitario no tenemos lo que es aumento o disminución de inversiones temporarias, ¿sí? Tampoco tenemos aumento ni disminución del neto de las inversiones a largo plazo, ¿sí? Porque no menciona el ejercitario que hay una inversión, por ejemplo, de una compra de un bien, por ejemplo, de un gran edificio o de repente de hoteles o compra de inmuebles a largo plazo, ¿sí? Entonces, por ese motivo, tampoco hay un aumento o disminución en nuestro efectivo, porque generalmente se puede pagar eso también con el efectivo, ¿sí? Luego tenemos lo que es el aumento o disminución del neto referido a lo que es propiedad, planta y equipo. Esto sí lo tenemos, ¿sí? Ustedes saben que tenemos un aumento, ¿sí? Un aumento en el neto, ¿sí? Pero una disminución en nuestra caja porque se pagó en efectivo por la compra de ese bien, ¿sí? ¿Cuál sería ese bien? Según nuestro ejercitario, tenemos un bien de la compra de una camioneta, ¿sí? Eso lo dice nuestro ejercitario que tenemos aquí más abajo, que nos habla de una compra de camioneta, ¿sí? Una compra de camioneta para uso de la empresa de 60 millones de guaraníes, ¿sí? 60 millones de guaraníes. Entonces, ese importe que yo lo utilicé el efectivo, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a registrarlo como negativo porque lo compré en efectivo, como negativo dentro de lo que es mi flujo de caja. Entonces, 60 millones. Voy a llevarlo a aumento o disminución, ¿sí? En el área de flujo de efectivo por actividades de inversión y ahí voy a poner ese monto negativo 60 millones, ¿sí? Bueno. Voy a ponerle porque si no me confunde. Ahí está, 60 millones. Bueno, aquí efectivo neto por actividades de inversión tengo 60 millones, ¿sí? 60 millones de guaraníes. Bueno, ese mismo monto pasa abajo. Bueno, hasta allí todo bien. Entonces, también vamos a pasar al siguiente. Sí, aquí hay más montos, lógicamente. Estos se suman, ¿sí? Entre sí y ahí queda el total, ¿sí? En este rubro donde dice efectivo neto por actividades de inversión, va la resta. Si hay algo que restar aquí, se resta. Si hay algo que sumar, se suma. En el caso del aumento, si es aumento o disminución, entonces eso lo tenemos que interpretar nosotros. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de actividades de inversión, compra de un bien, de un vehículo, entonces por el cual aumenta nuestro patrimonio, pero ¿qué pasa? Hay una disminución en nuestro
en nuestro efectivo, porque se pagó en efectivo. Entonces, por eso se declara dentro del estado de flujo de efectivo, ¿sí? Porque se pagó en efectivo. Entonces va a ser negativo porque en realidad ese dinero salió en efectivo, ¿sí? Bueno. Después, ¿qué tenemos? Sigue el siguiente rubro. Tenemos lo que es el efectivo por actividades de inversión. Luego tenemos el efectivo de financiamiento. Entonces aquí van a ir todo lo que es el capital, ¿sí? El aporte de capital. Si yo tengo un aporte de capital de 1.000 millones, entonces en efectivo lo realicé en ese año, entonces va allí, ¿sí? Si no hay ese aporte durante ese año, entonces no lo pongo allí. Puede haber también un aumento de capital, ¿sí? O un aumento de integración de acciones por capital, ¿sí? En el cual uno de los socios puede aportar en efectivo, entonces en ese caso también va allí en el aporte capital, ¿sí? Luego tenemos, en este caso no tenemos, entonces va a ir 0, ¿sí? Luego tenemos el aumento o disminución neto de préstamos. Ese sí tenemos un préstamo que lo habíamos realizado, entonces nos dice nuestro ejercitario, y voy al ejercitario en específico, y esto también ya lo registré, ¿sí? El 60 millones ya lo registramos. Entonces, voy a tildarlo. Ahí me va a tildar. Bueno. Luego tenemos lo que es la deuda. La empresa deuda en préstamos 50 millones en Banco Río, de los cuales según el recibo pagado tenemos, se pagó 78.800.000, o sea, 7.800.000. Entonces, ese monto de 7.800.000 que se pagó en efectivo, eso es lo que vamos a registrar en nuestro flujo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ver si aumentó o disminuyó, en qué cantidad disminuyó, ¿sí? En qué cantidad aumentó. Vamos a ver cómo lo presenta nuestro flujo de caja, ¿sí? El modelo. ¿En dónde va a ir eso? Eso va a ir acá, en aumento o disminución neto o neta de préstamos, ¿sí? Y aquí, entonces, voy a colocar lo que yo en realidad pagué, ¿sí? 7.800.000, ¿sí? Entonces, eso voy a colocarlo aquí, ¿sí? Entonces, ya tengo lo que es mi flujo de efectivo, prácticamente semi-terminado, falta todavía. Entonces, el siguiente ítem, una vez que trasladé paso al siguiente ítem. El siguiente ítem descargando el modelo sería pago de dividendos pagados, ¿sí? Los dividendos, ¿qué son? Son, dentro de las sociedades sabemos que se realizan estos pagos una vez que el resultado de una empresa sale positivo, ¿sí? O sea, tiene ganancia. Entonces significa que tiene una liquidez disponible. Entonces, uno de los socios puede retirar ese dinero, y ese dinero que salió resultante de un ejercicio y que el socio retira, lo llamo dividendo pagado, ¿sí? Entonces, en este caso no tenemos en nuestro ejercitario ese dividendo pagado, pero si se le realiza en efectivo, también figura dentro de lo que es dividendos pagados, ¿sí? Luego tenemos aumento y disminución de intereses. Generalmente nos presentan también las boletas de pago de los intereses. En este caso, el ejercitario no habló del pago de los intereses, ¿sí? Solamente mencionó que se pagó 7.800.000, pero no mencionó el importe en intereses, ¿sí? Entonces, generalmente y en la mayoría de las veces presenta ese interés, entonces ese se registra también aquí, ¿sí?
Luego tengo otra vez lo que es mi efectivo por actividades de financiamiento, y allí yo tengo lo que es el importe de 7.800.000, o sea, porque pasa así mismo como está, ¿sí? Entonces, allí lo demás queda todo en cero, ¿sí? Bueno. Luego, en el siguiente ítem tengo efecto de la ganancia o pérdida por diferencia de cambio o de tipo de cambio, ¿sí? A esto me refería cuando iniciamos. ¿Qué pasa si yo tuve compras o ventas de repente que pagué en efectivo en dólar o en peso, en real? Entonces yo tengo que tener registrada la cotización de esas transacciones, ¿sí? Y puede haber una diferencia de cambio entre lo que yo presento en el mes y después en lo que la SED realmente presenta. Entonces siempre tengo que tratar de tener ese tipo de cotización de la SED para yo poder registrar desde el principio con ese tipo de cambio, porque generalmente se toma lo que es del banco y después hay una diferencia allí en el tipo de cambio, y eso es lo que se registra aquí, ¿sí? Porque puede ser que en el banco, y generalmente lo es más que en lo declarado dentro de la SED o lo presentado dentro de la SED, ¿sí? Que la SED también tiene su esquema de cotización, ¿sí? Entonces manejamos otra cotización cuando registramos contablemente, no es igual a las de los bancos, ¿sí? Entonces, una vez que si en este caso no tengo, entonces lo dejo en cero. Luego paso al siguiente rubro, que es aumento o disminución neto de efectivos y sus equivalentes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, que tenemos el aumento o disminución del neto a efectivos y sus equivalentes, allí, por ejemplo, podemos tener lo que es, si yo tuve algunos ingresos en efectivo por transacciones en efectivo que no fueron declaradas anteriormente, pero eso lo tiene que decir mi ejercitario, ¿sí? Que no entraba, o sea, no estaba dentro de ninguno de estos ítems anteriores, entonces yo lo declaro en este ítem, ¿sí? Si es alguna actividad, de repente podemos ver en nuestro ejercitario si hay alguna actividad que no hace referencia a ninguno de los ítems anteriores. Entonces puede ser un aumento, una disminución. En este caso, por ejemplo, ya utilizamos las ventas netas, ya utilizamos los pagos a los empleados, ya hicimos lo que es los gastos en efectivo y las compras de las mercaderías, ¿sí? También el tema de la deuda, que no tiene los intereses, o sea, no detalla los intereses en este momento, pero sí detalla también tenemos que declararlo. Y también ya registramos prácticamente todo, esto también ya lo hicimos, el de el de las compras al contado también ya. Entonces, prácticamente ya lo presentamos todo. Entonces, esa casilla vamos a dejarlo en blanco y vamos a seguir, ¿sí? O sea, va a quedar en blanco esto y vamos a seguir. En el siguiente ítem nos pide lo que es el efectivo y sus equivalentes al comienzo del periodo. Y eso lo da nuestro ejercitario. ¿Cuánto fue en el 2019? Y ahora, con todo esto, ¿cuánto es lo que realmente tengo? ¿Sí? Entonces, para hacer tipo un comparativo, a este método lo llamo método indirecto. ¿Por qué? Porque es un método en el cual yo tengo en cuenta el saldo anterior, del año anterior, ¿sí? Entonces, hasta aquí lo puedo restar dentro de este rubro el efectivo equivalente al comienzo del periodo, ¿sí? Tengo algún efectivo equivalente al comienzo del periodo, tengo que colocarlo allí. Y entonces, ¿cuál es ese
Ese monto me lo tiene que especificar mi ejercitario. A ver, dice, tiene un saldo de efectivo equivalente a 10 millones de guaraníes, ¿sí? Entonces, es 10 millones de guaraníes, el cual voy a colocar allí, ¿sí? Bueno. Entonces, es ese monto lo que va a ir en el ítems donde dice efectivo y sus equivalentes al comienzo del periodo, ¿sí? Al iniciar. De 10 millones, ¿sí? Eso yo tenía ya luego cuando comencé este proceso, ¿sí? Supuestamente en caja había, el año anterior había quedado positivo, entonces puedo arrastrarlo y puedo sumarlo allí, ¿verdad? Entonces, si tengo aumento o disminución aquí, puedo restar si hay otro gasto que no lo declaré en lo anterior. Y aquí el equivalente definitivamente lo voy a tener que sumar porque lo tenía ya desde que inició. ¿Sí? Supuestamente puede ser que lo haya utilizado en cualquiera, lógicamente, de los rubros anteriores que están en negativo, pero igual lo tengo que declarar aquí como positivo, ¿sí? De momento. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo se calcula aquí dentro ya de lo que es el modelo? Como les dije, las ventas se les restan toditos los pagos locales, los pagos del exterior que no tenemos, se les resta también el pago de los empleados, se les resta también el efectivo generado, ¿sí? Y también el pago de impuestos. Teniendo así un saldo, si se fijan, en negativo de lo que es las operaciones, actividades operativas, ¿sí? Quiere decir que yo tengo un caja negativo, ¿sí? Significa que necesito aumentar mis ventas o significa de que tengo algún financiamiento externo del cual no es que mis gastos, ¿cómo lo estoy cubriendo? Lo estoy cubriendo con un financiamiento externo, lo más probable. Aquí tengo ese financiamiento externo que es de 60 millones, ¿sí? Entonces, en actividades de inversión, pero eso yo lo gasté allí, ¿sí? En lo que es propiedad, planta y equipo. Entonces, por eso planteé ahí negativo 60 millones, porque en realidad el efectivo, yo lo pagué en efectivo, ¿sí? Los 60 millones. Bueno. Luego, tengo lo que es, esto aquí pasa así como está, si el 60 se baja abajo, pero en mi declaración aquí lo tengo que poner en negativo y lógicamente acabo de tener que bajar también en negativo, ¿sí? Entonces, allí en negativo. Luego, tengo lo que es... Ay, perdón, acá tiene que ir... yo lo puse negativo, está bien, está correcto negativo, ¿sí? Luego aquí abajo lo que tengo el aumento y disminución de préstamos. Allí sí también tengo que ver si es aumento o disminución del préstamo. En este caso se realizó el pago, entonces va a ser en negativo, ¿sí? Se resta también porque se hizo en efectivo ese pago, ¿sí? Entonces también lo presento con el signo negativo, ¿sí? Aquí voy a poner bien la presentación. Y después, una vez que ya lo tengo negativo, este mismo monto pasa aquí, ¿sí? En negativo también. Y una vez que lo tengo allí, todo en negativo, entonces, hasta aquí lo tengo bien claro. Entonces, cada sección tiene sus total, ¿sí? Entonces, al último tengo un positivo que es de 10 millones, ¿sí? Entonces, sabemos que los negativos se suman y se les resta el positivo. Y lógicamente nuestro cierre de caja efectivamente nos va a salir en negativo, ¿sí? No nos va a salir un saldo a favor en positivo. Entonces, quiere decir que no estamos documentando todas nuestras ventas, ¿sí? Pero... algún préstamo no documentado, si no tengo el documento, no lo presento, entonces por esa cuestión es que mi caja está saliendo negativo. Pero en síntesis, en este ejercitario mi caja está saliendo negativo, ¿sí? Entonces,
¿qué pasa? Aquí voy a tener que restar, ¿sí? Simplemente voy a hacer la siguiente regla. Voy a sumar todo lo negativo y restarle el positivo. Sería el 904, sería 0,78,229. Voy a sumarlo con el 60 millones, ¿sí? 60 millones. 60 millones más 7.800.000, ¿sí? Más, bueno, hasta 7.800.000 lo sumo, ¿sí? Ahí tengo un resultado negativo y luego le resto lo que es el 10 millones, ¿sí? Que es positivo, le resto. Le resto para saber cuánto de negativo tengo. Y aquí tengo un saldo negativo de 961,878,229, ¿sí? Bueno, aritméticamente nos salió negativo y nosotros sabemos que nos vamos a presentar así nuestra caja negativa, ¿sí? Porque en realidad a ninguna empresa le conviene presentar un flujo de caja negativo. Significa que no está documentando todas sus ventas o no está ingresando o no tiene la documentación respaldatoria de un préstamo, una financiación externa que lo permita justificar de dónde está sacando el efectivo, ¿sí? Eso me está diciendo este flujo de caja en específico, ¿sí? Después ahora yo le voy a mostrar, le voy a dar el ejercitario a ustedes, pero lógicamente ya va a salir positivo, no se preocupen. O puede salir negativo también, ¿sí? Esto es a modo de práctica, porque como les digo, en realidad no nos conviene, o sea, no le conviene a nadie que su caja esté negativo, ¿sí? Pero a modo de ejemplo lo estoy realizando para que ustedes conozcan cómo se rellena esto, ¿sí? Y dependiendo de qué actividad sea, tengo que reconocer yo entonces las actividades que son de las operaciones, las actividades que son de financiamiento y las actividades que son de también de inversión, ¿sí? Entonces, esos tres tipos de actividades tengo que manejar. Si yo, por ejemplo, hago una consulta a ustedes, si yo, por ejemplo, compro un bien, ya sea un bien inmueble, un rodado, o una construcción, o una cadena de hoteles, ¿sí? Eso lógicamente que es una inversión a largo plazo y tiene que figurar dentro de mi flujo de caja si es que lo pagué en efectivo. Aclaración. Aquí en este modelo solamente se presentan lo que se pagó en efectivo. Y este saldo aquí que me sale al final del periodo tiene que figurar dentro de lo que es mi balance, ¿sí? Entonces, por ese motivo es lo que siempre le digo a la gente que documente todas sus ventas. Porque ¿qué pasa si yo no documento todas las ventas? No facturo todo en el año, en fecha en el año. Sucede que voy a tener que hacer un ajuste allí en mi cuenta. ¿Sí? Ver la forma de cómo documentar esas ventas, ¿sí? Inclusive a los contribuyentes se les está solicitando que hagan por lo menos por las ventas diarias que tienen una documentación de venta, ¿sí? Porque no, financieramente hablando no le convencemos a nadie si tenemos una caja negativa, ¿verdad? Entonces, esto a modo de práctica, como ustedes saben, dentro de la profesión puede salir positivo o negativo dependiendo de los gastos que tenga y de los ingresos y inversiones que haya realizado la empresa, ¿sí? Y cuándo es aumento y cuándo es disminución en cuanto a las inversiones. Es aumento de la inversión, ¿sí? Cuando temporarias, cuando realmente yo estoy invirtiendo, pero el dinero que yo estoy recibiendo es externo, entonces ahí aumenta, ¿sí? Entonces, allí va a ser positivo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el aumento o disminución de la propiedad, planta y equipo, el bien cuesta los 60 millones, pero ¿qué pasó? Se pagó en efectivo, entonces va negativo porque en realidad salió de la caja. Entonces, eso nomás lo que
hace la diferencia en cuanto al análisis que voy a estar realizando. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta referente a este flujo de efectivo? También voy a mostrar otro flujo de efectivo positivo, ¿verdad? Voy a mostrarle nomás ya entonces ese modelo para que ustedes vean que es el mismo procedimiento, solamente que es positivo, ¿verdad? Y la cuestión está en la práctica, gente, ¿sí? Bueno. Voy a compartir con ustedes uno que salió positivo, también para que tengan ustedes el modelo, o sea que es la misma cosa prácticamente. No hay tanto secreto aquí. Por ejemplo, en este caso es la misma cosa, solamente que una empresa que sí facturó todo sus ventas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es positivo. Si se fijan, la venta neta es mayor a todos los demás gastos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo un saldo positivo en actividades operativas, ¿sí? Si se fijaron, su impuesto era 3 millones nada más que pagó en el año, ¿sí? Entonces, aquí en aumento o disminución de planta tuvo un aumento, ¿sí? Entonces, aquí también salió positivo, ¿sí? Aquí se ve que había otras actividades referentes a efectivo que lo sumó, inclusive el saldo anterior. O sea, en este caso es bastante positivo. Entonces, tengo un saldo que es positivo. En nuestro caso, la mayoría son gastos. Se gastó muchísimo y no se facturó todo. Por eso es que me salió negativo, ¿sí? Y eso es aritméticamente nada más. Pero como les digo, en la vida real no podemos presentar algo negativo en cuanto a caja. ¿Por qué? Porque refleja de que en realidad nosotros no estamos registrando todas las ventas o estamos recurriendo a financiamiento externo que no lo declaramos dentro del flujo porque no tenemos la documentación, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Creo que ya hablé demasiado. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Siguen allí o ya se fueron? ¿Pueden habilitar su cámara, por favor? Bueno. Necesito que lean la NIC 7. Yo voy a alzar la NIC 7 y necesito que hagan una lectura de esa NIC 7, porque si no, no van a poder hacer el flujo de efectivo, ¿sí? ¿Qué es lo que se registra siempre? Es lo que fueron pagados en efectivo, ¿sí? No puedo registrar en un flujo de efectivo algo que no tiene relación al efectivo, ¿sí? A eso me refiero, ¿sí? Entonces, en el modelo en sí que le presenté, es el modelo que ustedes pueden bajarlo de la SED si quieren, ¿sí? Yo también voy a alzarlo en la plataforma y voy a alzar un ejercitario corto de inicio para ustedes. Pero primeramente quiero saber en qué situación están para el balance. Si cargaron ya algo, todavía no. Consulto. ¿No? ¿Todavía no cargaron nada? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a darle a ustedes, como les dije, cargar en la plataforma más materiales para que a usted les sirva de guía. Voy a hacer un plan resumido, plan de cuentas resumido de las principales cuentas que ustedes están utilizando dentro de su diario. Eso es número 1. 2, voy a estar alzando también lo que es
la NIC 7 que lo tienen que leer para poder hacer el flujo de caja. Si no leen NIC 7 no van a poder hacerlo, ¿sí? Tienen que ver también la clase grabada para ver cómo se rellena este formulario, ¿sí? Bueno, eso es otra cosa. También quiero que cada uno ya, eso dejo a conciencia de ustedes, como ya le dije a los compañeros que se conectaron primero, de que si yo alzo todo, absolutamente todo el balance y demás, no voy a alzarlo hasta que pase la fecha de entrega del trabajo de ustedes. Si bien ya juega una mala pasada de que alce el diario, ¿verdad? Y de repente hay gente que todavía no hizo diario y entonces tranquilamente presenta ese mismo asiento. ¿Entienden? O sea, sucede eso, ¿sí? Entonces, es una desventaja para los que presentaron primero, porque los que presentan después ya tienen todo a mano, ¿entienden? Por esa cuestión, nomás lo que ya no alcé todo lo que es el balance, ¿sí? Porque usted tampoco todavía no entregaron todos. Y el diario, tanto el diario y el mayor. Ahora el mayor, para facilitarlo a ustedes, además de ese plan de cuentas, voy a alzar un material detallado de las cuentas, cuándo se debita y cuándo se acredita. Eso también lo voy a hacer. Y además, como les digo, voy a corregir el mayor y queda ya conciencia de ustedes la cuestión de la registración, porque son tareas individuales, ¿sí? Son individuales, no son tareas grupales, ¿sí? ¿Por qué lo hago individual? Porque es un taller y cada uno es responsable de su registración como futuros profesionales. Entonces no puedo yo dar un trabajo grupal en cuanto a esta materia, ¿sí? No digo otras materias que sus temas son globales, que pueden hacer un trabajos prácticos, ¿sí? En este caso estamos en seminario, es gabinete, yo tengo que saber, es netamente mi responsabilidad saber, conocer y hacer conocer lo que es la registración en sí, ¿sí? La registración, la teneduría de libros contables, ¿sí? Y también les digo que, como le dije al compañero, a los primeros que se contactaron, lo vuelvo a repetir, se salvaron de toda el rellenado de prácticamente todas las documentaciones, porque en el borrador pide el rellenado de todo, ¿sí? Si esto lo llevo a lo que es clase presencial, prácticamente ustedes van a tener que rellenar los pagarés, los recibos, las facturas, además de hacer los libros, ¿sí? Eso se hace en todos los gabinetes, ¿sí? Estamos en modo virtual, ustedes se están librando de eso. Además, lo están haciendo en lo que es las planillas de cálculo, que es Excel, Word, ¿sí? Que son mucho más fáciles. Sin embargo, en las clases presenciales tendrían que hacer todo manual, ¿sí? Entonces, allí aprovechen esas ventajas. Y para mí va a ser un logro de que ustedes terminen ese balance, ¿sí? Voy a alzar, como dije hoy mismo, ahora mismo, después de terminar esta clase, voy a alzar esos materiales que le estoy diciendo. Voy a tomarme el tiempo y alzar todo eso. Y también voy a alzar un ejercitario de flujo de caja. Pero ese ejercitario realmente ustedes lo voy a alzar el lunes, ¿sí? Si es que me confirman de que terminan el domingo, que van a poder terminar el domingo con los materiales que yo alzo, entonces y con el que corrijo los mayores de ustedes, entonces allí el lunes yo alzo. O sea que en realidad ahora voy a alzar, pero voy a habilitar desde el lunes para que entreguen, ¿sí? Porque teniendo en cuenta de que ustedes tienen el balance por presentar, y yo estoy más interesada en que termine el balance, ¿sí? Antes que flujo de caja, ¿sí? Porque flujo de caja ya es más complementario, ¿sí? Si yo de repente logro con ustedes que terminen ese balance, yo ya, aleluya, ¿verdad? En esta materia, ¿sí? Porque en realidad es lo más difícil, ¿sí? Es más complicado, ¿sí? Entonces, le voy a dar ese tiempo. Ahora yo voy a cargar, como dije, esos materiales, además de las NIC 7,
lo que es detalle de cuenta, cuándo se debida, cuándo se acredita en un material Word, ¿sí? También lo que es la cuestión del plan de cuentas resumido, voy a alzar también y voy a corregir los mayores de ustedes. Entonces allí van a tener una gran ayuda. Quiero que lleguen al objetivo, porque el objetivo es terminar el balance, ¿sí? Entonces, quedamos así. Si les parece, si tienen alguna duda referente a este flujo de caja, hablen ahora. O si no, después vean el video. Ahora, la ventaja es eso, que te pueden ver todo el video. No es como las presenciales. Pueden ver inclusive repetidas veces, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno. Como les digo, aprovechen, gente, aprovechen, porque esta materia es otra historia y es un colador en esta carrera, ¿sí? Hay gente que he tenido compañeros que han recursado hasta 3 veces, ¿sí? Lo que es el seminario. Entonces, aprovechen, ¿sí? Bueno, les insto a que lean. Yo voy a proceder a empezar a trabajar con los materiales para ustedes y a corregir sus mayores. Les deseo muy buenas noches y les dejo hasta aquí, ¿sí? Muy buenas noches para todos y desde el lunes van a tener habilitado su tarea de flujo de caja. Va a ser de hoy en 8 la entrega, ¿sí? El próximo viernes, ¿sí? Bueno, necesito sus nombres. Ya veo que están colocando cada uno sus nombres. Ya se adaptaron a este sistema virtual de colocar los nombres, porque me parece doble trabajo llamar y después poner otra vez. Mejor pongan nomás para saber quiénes están, ¿sí? Muy buenas noches para todos y que tengan un buen fin de semana. Igualmente, hasta luego, señora. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.